Muy buenas tardes y bienvenidos todos a Agenda Multiver, este día jueves intenso. Hemos tenido varias noticias en el ámbito económico. Finalmente se aprobó, tanto en el Senado como en la Cámara, el proyecto que busca que se pueda retirar un porcentaje de los fondos de pensiones. Para abordar los efectos que podría tener esto, los impactos tanto en el mercado, en la economía, como en las mismas pensiones de los afiliados, esta tarde nos dedicaremos justamente a esto. Para ello estamos junto a dos exministros de Economía de nuestro país. Estamos por un lado junto a José Ramón Valente, hoy actual presidente de la Fundación Chile, exministro de Economía. ¿Cómo estás, José Ramón? Bienvenido. Muy bien, Bárbara. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación a tu programa. Muchas gracias por estar aquí. También le damos las gracias a don Hugo Lavados, exministro también de Economía, director de empresas también. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Muchas gracias por poder saludarla y a este programa. Gracias. Bueno, más allá finalmente de las opiniones que teníamos previamente a este proyecto que está a punto de convertirse en ley, vamos a ver si es que ocurre algo con el gobierno o con parte del oficialismo. ¿Qué les parece a ustedes lo que hay que hacer en adelante y los impactos que podría tener, José Ramón? Sí, bueno, voy a saludar al aire ahora a Hugo, habíamos estado conversando antes, pero ¿cómo estás, Hugo? Sí, hola, José Ramón, ¿qué tal? Igual. Igualmente. Bueno, hablar, la verdad, respecto de la conveniencia o no de un proyecto que ya se aprobó, ha corrido tanta agua que no tiene mucho sentido, y más vale, ¿no es cierto?, asumir que ya lo tenemos, que está, que es algo que va a ocurrir y que es lo que puede tener como consecuencias hacia adelante. Y de las consecuencias hacia adelante están, por un lado, las consecuencias económicas de corto plazo, lo que pueda significar desde el punto de vista de un impulso al consumo, y después están las consecuencias más de mediano plazo, que tiene que ver con si que le hicimos o no un daño a las instituciones de nuestro país. Respecto a lo del corto plazo, obviamente que si hay una familia que tiene plata guardada como ahorros, ¿no es cierto?, y se ve en un apuro y saca todos esos ahorros, se puede dar una fiesta. Puede, ¿no es cierto?, gastar la plata que tiene y se da una tremenda fiesta, puede cambiar la ropa, puede comprar comida, gastar, etc. Y de alguna manera lo que puede ocurrir con 20.000 millones de dólares que se le inyectan a la economía, puede hacer eso, que tengamos la sensación de que tenemos mucha plata disponible para gastar. Obviamente parte de esa plata está en gente que la está pasando muy mal hoy día, que la está necesitando y que va a ser un alivio muy grande. Para otra gente, dado que el proyecto al final significó, ¿no es cierto?, un retiro sin condiciones, y por lo tanto va a tener la posibilidad de sacar esa plata a gente que no la necesita, incluso gente que va a decidir ahorrarla. Entonces no sabemos ni si van a ser 20.000 o 10.000 o 15.000, cuánto es lo que va a entrar a la economía, pero asumimos que una porción significativa de eso va a ser gastada, y por lo tanto podría tener un impacto de corto plazo muy significativo en la economía. Van a salir estimaciones, tú nos estabas contando, a lo mejor ahí no te voy a robar la primicia para que tú la cuentes, digamos que las estimaciones que están sacando algunos bancos, pero puede ser muy significativo y depende de si la gente va y se consume y se gasta esa plata. Ahora, tenemos que tener conciencia que eso es un gasto por una vez, y por lo tanto, cuando yo hablo de que, claro, alguien que saca los ahorros, ¿no es cierto?, puede sentirse, digamos, que tiene mucha plata en el minuto, pero eso no genera riqueza. Lo que se genera riqueza es que podamos volver a trabajar, que podamos volver a abrir las empresas, que podamos volver a construir, a invertir, a emprender. El que tengamos disponibilidad de plata por una vez nos genera alivio, pero no riqueza. Justamente se refería a una noticia, a una proyección de Scotiabank que señala que podría sumarse al crecimiento de nuestro país 3 puntos más o menos. O sea, podríamos decrecer 3 puntos menos de lo que habíamos pensado por lo menos hasta ahora. Don Hugo, ¿cómo lo ve usted? Mira, yo creo que el tema, como bien decía José Ramón, llorar sobre la leche derramada no tiene mucho sentido. Hay que tratar de proyectar y ver qué medidas uno puede proponer o puede plantear. Aquí yo creo que todos estamos enfrentados a distintas dimensiones y distintos problemas. Primero es cómo salimos de la pandemia de manera razonablemente segura, que podamos de verdad volver a trabajar, volver a producir, etc. El segundo es el tema de cómo se reactiva la actividad económica, que no es lo mismo que lo primero. La actividad económica se reactiva cuando tenemos impulso, tenemos inversión, tanto pública como privada, y los inversionistas privados reaccionan mucho, está muy probado, sobre todo en momentos en que el mundo está muy globalizado y en que en todas partes existe crisis.
a los temas de estabilidad y seguridad de sus inversiones. Yo creo que ese segundo punto tiene un tremendo signo de interrogación en Chile hoy día. Y el tercer punto es cómo se logra aliviar la situación de baja de ingresos de las personas hoy. Ahora, yo creo que con el proyecto aprobado, yo creo que la mayor parte de la gente va a sacar sus recursos. Vamos a estar del orden probablemente de 15.000 millones de dólares, es una aproximación que tenemos, y eso va a significar que la mayor parte se va a consumo. Es cierto que hay personas que no van a necesitar, pero va a irse la mayor parte a consumo. Y eso puede tener un impacto. Que tenga un impacto de 3 puntos en el producto, yo lo encuentro un poco exagerado, porque el consumo es un flujo, es decir, es todo el consumo que se va haciendo durante el año. Al final, ¿no es cierto?, se trata de medir cuál es ese monto, y esto va a tener impacto esencialmente en el último trimestre. Ahora, el otro impacto que tenemos que ver es sobre el mercado de capitales, que también puede ser importante. Estoy seguro, además conozco bien el trabajo del presidente Cuprun, yo soy director de Principal, que es controlador de Cuprun, de los máximos esfuerzos para que se pague bien tiempo y para que la venta de los instrumentos sea con el menor daño posible al valor de las cuotas de los fondos. Pero algún efecto va a tener, sin duda. Justamente en esa línea, todos los expertos, ya lo dijimos, independiente de si estaban a favor o no de este proyecto, decían que era muy importante hacerse cargo de cómo se va a hacer el proceso, porque los impactos negativos que puede tener si es que todos sacáramos nuestro 10% al mismo tiempo, es mucho más fuerte del que si lo hicieran en forma prolongada. Por eso incluso se extendió el periodo. Ahora, ¿cómo generar también incentivos para que la gente, obviamente la que pueda, no la que está con una necesidad de vida o muerte, finalmente, que lo va a sacar de inmediato? José Ramón, ¿cómo lo ves? Mira, primero, la gente que nos está escuchando, obviamente algunos conocen de finanzas, otros no saben de finanzas, la gente no entiende muy bien esto del mercado de capital. Entonces, primero entender que los recursos de los fondos de pensiones que administran las AFP no están en una bóveda. No es que haya, ¿no es cierto?, billetes y monedas o monedas de oro como tenía Rico MacPato, ¿no es cierto?, en una bóveda, sino que esos son recursos que están invertidos en otras cosas, están invertidos en bonos de empresa, o sea, son financiamiento para proyectos, están invertidos en el financiamiento del gasto público, el Estado emite un instrumento, las AFP se lo compran y el Estado recoge esa plata y lo invierte en gasto público. Y por lo tanto, cuando tienes que, la AFP, decir ahora, bueno, tengo que vender 20.000 millones de dólares eventualmente de los 200.000 que tengo en el fondo de pensiones, significa que tiene que recoger, tiene que decir, ¿sabe qué más? Devuélvame esa plata que yo le tengo pasada a usted. Se la tengo pasada, ¿no es cierto?, para que usted haga un puente, se la tengo pasada para que usted dé un subsidio, se la tengo pasada, ¿no es cierto?, para que usted haga una inversión de algún tiempo y que necesito que me la devuelva. Y ese es el impacto que hace, del cual dice, ¿no es cierto?, Hugo, que puede tener. Alguien tiene, entonces las AFP tienen estos instrumentos financieros que son representativos de eso, son bonos, son acciones, o son bonos de la tesorería o del Banco Central, y van a salir a venderlos. Alguien los tiene que comprar, alguien tiene que decir, ya, ok, yo tomo esos instrumentos que tienen las AFP y le voy a pasar la plata para que usted a su vez le pase la plata a la gente se la gaste. Esa es la forma que esto ocurre. Entonces, si no hay personas que compren esos instrumentos financieros, supongamos que las AFP salen y dicen, mire, tengo un bono acá de la República de Chile, lo quiero vender, ¿quién me lo compra? Si no hubiera nadie que se lo compra, bueno, el impacto, la AFP lo que tiene que hacer, tengo que bajarle el precio a ese bono, bajarlo, hasta que alguien me lo compre. Si no hubiese la demanda por esos instrumentos financieros, el desastre en el mercado de capitales sería enorme, ¿no es cierto? Porque en fondo bajarían de precio mucho las acciones, subirían las tasas de interés, el financiamiento de las empresas, del mismo Estado se agotaría. Gracias a Dios tenemos un mercado que es relativamente profundo, tenemos otros inversionistas, tenemos fondos mutuos que son representativos de las personas, tenemos inversionistas internacionales, tenemos compañías de seguro que pueden ir y decirle a la AFP, ¿sabe qué? Ya, ok, yo le voy a comprar esos instrumentos, hágame un descuento y yo le voy a comprar esos instrumentos. Entonces esperamos que lo que finalmente caigan de precio esos instrumentos financieros no sea tan significativo. Igual hay efectos. Piensa, por ejemplo, Bárbara, con esto termino, que entre que se empezó a tramitar ya más en serio este proyecto y que se aprobó la primera vez en la Cámara de Diputados,
la bolsa chilena tenía una caída cercana al 9%. O sea, había una destrucción de valor, y es justamente porque dice, bueno, acá vamos a tener que salir a vender esas acciones, si no hay compradores van a tener que bajar el precio para que alguien las compre. O sea, eso se ha adelantado al mercado adelante. Y las tasas de interés en el mercado también han subido, porque dice, bueno, si tú me quieres vender tus bonos, tienes que pagarme más. Entonces, ya los efectos en el mercado de capital están bastante claros. Ahí esperamos que, bueno, yo creo que Mario Marcel ha sido tremendamente activo en decir que él va a tratar de, con los instrumentos que tiene el Banco Central, de estabilizar lo más posible los mercados de capitales, y tendrá que, por lo tanto, salir a comprar dólares, si es que las AFP se traen sus inversiones de afuera y venden muchos dólares, de tal manera de estabilizar el precio del dólar, y eventualmente hacer lo que pueda dentro del Banco Central. Puede comprar bonos de banco y bonos de su propia emisión, que es lo que el Banco Central puede hacer para que esos instrumentos financieros no caigan de precio. En esa misma línea, independiente de que haya gente interesada, si salieran todos, o si todos quisiéramos retirar al mismo tiempo y tuvieran que salir la AFP a vender todos esos bonos al mismo tiempo, por el solo hecho de tener tanta oferta, va a bajar el precio. Se va a generar ese efecto, más allá del interés, ¿o no? Sí. Pero la magnitud del efecto no la conocemos. Lo que pasa es que los mercados en general, las instituciones, las personas, los bancos, se anticipan un poco. Otro de los efectos que ha ocurrido, además de lo que señalaba José Ramón, es que el tipo de cambio ha caído. Y una de las razones por las que el tipo de cambio, o sea, el valor del precio del dólar, es porque se anticipa una parte necesariamente de las inversiones que las AFP van a tener que liquidar, son inversiones en dólares. Si liquidan inversiones en dólares que tienen, no sé, en Nueva York, Londres, Cuba, en muchos países del mundo, los dólares entran al país. Por lo tanto, hay mayor oferta de dólares y eso hace que el tipo de cambio caiga. Y eso ya ha pasado. Ahora, sobre el tipo de cambio, el efecto puede ser transitorio. Van a jugar más otros elementos que son más fundamentales, como es el crecimiento percibido futuro del país, la tasa de riesgo. Desgraciadamente, el endeudamiento externo y el influjo de capitales hacia el país, lo más probable es que sea un poco disminuido y más caro. Porque yo creo que, aunque quienes votan a favor de estas medidas sostengan que no va a pasar eso, sí va a pasar. Es decir, desgraciadamente, los inversionistas institucionales, los gobiernos extranjeros, las agencias clasificadoras de riesgo son sensibles a este tipo de cosas. Además, para nosotros 20.000 millones o 200.000 millones es un montón de plata, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista del movimiento mundial de capitales es súper poco. Entonces, la relación nuestra con el mundo es un poco asimétrica. Para nosotros, que entren 10.000 millones de dólares, un montón de dólares. Para el conjunto de países, que salgan de esos países, que vengan a Chile, 10.000 millones, nada. Y puede un par de fondos de inversión tomar una decisión y decir, no, ¿sabes qué más? Chile no me gusta mucho, está muy enredada la cosa, nos vamos a otro país. Solo un dato, la economía chilena es como 90 veces más chica que la economía de Estados Unidos. ¿Ya? O sea, somos más o menos el tamaño del estado de Missouri, una cosa así. Por supuesto más chica que lo que más conocen, el condado de Miami, de Dade County, que es donde está Miami, tiene un PIB más grande que el de todo Chile. O sea, hay que ubicarnos también desde ese punto de vista. Pero en el tema de las pensiones, ahora que hay un tema, en mi opinión van a haber dos temas que hay que considerar. Primero, que las pensiones van a bajar. O sea, es evidente. Si yo le saco el 10% a la plata que tengo en instrumentos o en dinero, bueno, dividido por el número de meses que se estima que va a durar esa pensión, baja. Y en segundo lugar, un tema que se comentó, que estaba en el tablero, pero yo creo que va a causar grandes enredos, es que se supone que las personas pensionadas entienden la diferencia entre retiro programado y renta vitalicia. Porque quienes tienen renta vitalicia, o sea, un contrato con una compañía de seguro, traspasaron todos los recursos a la compañía de seguro. Desapareció la cuenta individual. En la compañía de seguro es un gran bloque, un gran montón de recursos que la compañía de seguro las administra, está muy regulada para pagar mensualmente la pensión. Pero ahí las personas, estuve mirando,
es 1 millón de personas que se han pensionado por vejez, dato a junio de este año, que están siendo pagadas por renta vitalicia. Y hay como casi 300.000 más que son las pensiones de invalidez, las pensiones del cónyuge sobreviviente, hijos, etcétera, que quedan en el paquete de renta vitalicia. Yo aseguro que ahí vamos a tener más de algún reclamo, más de algún problema. ¿Y para qué decir de la gente que no tiene, que son independientes? O sea, los taxistas, el comercio, las personas que tienen un taller, los que siempre han dado boleta. Incluso el sector público se van a producir problemas. El sector público tiene una enorme cantidad de gente que solo boletea, honorarios, que no utiliza. No tiene fondos de pensiones. Entonces, yo creo que no se ha medido la consecuencia. No estoy llorando la leche derramada, simplemente estoy diciendo, esto es lo que probablemente va a pasar. Y es lo que el mundo político se encoge de hombro hoy. Pero mañana va a estar pidiendo, estoy seguro, un subsidio para la gente que no ha recibido la plata. José Ramón, ¿comparte esa inquietud respecto al problema que se puedan generar con expectativas? De hecho, uno podía ver incluso hasta parlamentarios cuando se argumentaba a favor del retiro del 10%, que finalmente puede ser un porcentaje mucho mayor en algunos casos o menor, dependiendo del monto de ahorro. Incluso decían, bueno, los independientes o los informales quedan fuera de los programas de ayuda, pero ellos no tienen fondos tampoco de pensiones. Sí, bueno, eso fue justamente los argumentos que muy bien puso sobre la mesa el ministro Briones, en el sentido de decir, mire, ¿por qué hacer esta política pública cuando en realidad estamos todos de acuerdo y conscientes de que hay quienes ayuden a la clase media, pero hagámoslo bien, hagámoslo de tal manera que llegue a los que realmente lo necesitan, que son la gente que ha visto disminuido sus ingresos, y hagámoslo, ¿no es cierto?, no solamente a las personas que están en la AFP, que son un porcentaje de todos los trabajadores, sino que hagámoslo universal a todos los trabajadores. Y hagámoslo además de manera focalizada, de tal manera de que dejemos fuera a las personas de altos ingresos de los subsidios del Estado. Pero todos esos argumentos no fueron escuchados, creo. Y eso yo te diría, Bárbara, yo en la mañana hacía la siguiente reflexión. Nosotros, aquí yo te decía al principio, hay efectos negativos de largo plazo. Los efectos negativos de largo plazo es que Chile tiene una reputación bien ganada de los últimos 30 años de hacer buena política pública, independientemente del color político. Tú puedes hacer buena política pública con ideas de centro derecha y buena política pública con ideas de centro izquierda. Cuando dice, mire, yo tengo una visión del mundo distinta, pero dentro de esa visión del mundo voy a hacer que los recursos se gasten bien, que lleguen a la gente que los necesita, que no sean en regresivo en el sentido de que estoy usando recursos públicos para darle a los más ricos. Esa forma de hacer política pública tiene 30 años en Chile, por lo menos, desde el retorno a la democracia. Hemos ganado un prestigio local e internacional respecto de eso. Yo lo que creo es que aquí hay un antes y un después con esta política pública. Esta debe ser, junto con el Transantiago, de las peores políticas públicas de la historia reciente de Chile. Y eso va a ser reconocido por los inversionistas locales y también por los inversionistas extranjeros, y por lo tanto le baja la calidad a Chile. La gente confía menos ahora en Chile después de este proyecto de lo que confiaba antes. Chile es un país visto por el resto del mundo como un país más populista, un país menos serio de lo que era antes de esta votación. Eso tenemos que tenerlo claro. Parte de eso es porque yo decía, la analogía que hacía en la mañana, en Chile estábamos acostumbrados a cortar las sandías. ¿Te has fijado que las sandías las puede cortar al medio en dos y quedan dos redondelas, o las puede cortar a lo largo, ¿no es cierto?, y quedan como más extendidas? Siempre la cortamos al medio nosotros. Queda ¿no es cierto?, queda la socialdemocracia a un lado con sus políticos y sus técnicos, y la centroderecha al otro lado con sus políticos y sus técnicos, y ahí había negociación. Hoy día la cortamos de la otra forma y quedaron los políticos a un lado y los técnicos al otro. Los políticos de la socialdemocracia y la centroderecha al un lado y los técnicos de la socialdemocracia y la centroderecha al otro lado. Mundos que no se hablan. Y eso es muy malo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la mirada de largo plazo del país, porque un país necesita a sus políticos que llamen a sus técnicos, que les pidan opiniones, los políticos toman las decisiones y que hablan entre ellos, ¿no es cierto?, y ojalá se puedan poner de acuerdo. Aquí no se escuchó a la ciencia, ni a la historia, ni los argumentos, ni los datos. Simplemente se escuchó el aplauso fácil, y ese aplauso fácil nos llevó a una política pública muy mala, la implementación de una de las peores políticas públicas de las que tenemos conocimiento en los últimos 30 años. Eso es un daño, aparte del tema específico de pensiones, que es un daño muy grande, que Hugo ya lo mencionó. Ese es un daño a la reputación del país que nos va a hacer más difícil
que vengan inversionistas a Chile, que nos va a hacer más caro salir a financiarnos afuera, que nos va a restar respecto del crecimiento futuro y del progreso futuro de este país en forma muy significativa. Y ese es el daño que probablemente todos quienes votaron en el Congreso a favor de este proyecto no están dimensionando. ¿Cómo lo ve, Hugo? Considerando que antes estábamos acostumbrados, veíamos economistas, especialistas de distintos sectores, quizá con visiones distintas, pero en este caso, como decía José Ramón, casi todos los economistas pensaban lo mismo, y casi todos los políticos al otro lado pensaban también quizá algo parecido. Sí, ahora, siendo realista, a veces lo que ha ocurrido en las últimas décadas en el país es quizá un excesivo predominio de los economistas, en términos de que, claro, yo soy economista también, nos hemos sentido un poquito que tenían que hacernos caso en todo. Y por supuesto el mundo tiene tonalidades, gris más claro, gris más oscuro, y hay ocasiones en que no se puede elegir lo mejor, sino que lo segundo mejor o lo tercer mejor, porque hay un conjunto de restricciones. Ahora, en este caso, por cierto, se ha producido un divorcio bastante fuerte, una escisión grande entre lo que es la recomendación de los técnicos, no solo economistas, también un montón de otras profesiones, de otras disciplinas, y el mundo político. Ahora, en la analogía de la sandía que hacía José Ramón, sí hay que reconocer que en el pasado el pedazo de la centroizquierda es más grande que el de la centroderecha, así que no se aproveche valente de la... No, yo dije que la cortábamos en una dirección, no dije si estaba más se cortaba, pero era más grandecito centro, que no, en general. Si uno mira la historia, los triunfos de Piñera han sido más bien anomalía, y el primero, sobre todo, muy, muy apretado. Mira, yo creo que aquí, insisto, hay que mirar adelante. Una de las cosas que hay que aprender es de los errores. Yo creo que hay un claro error de parte de los parlamentarios, que es muy difícil de corregir, porque los parlamentarios ya están en campaña, a algunos les da lo mismo porque están picados que no van a poder ser reelectos, y otros están en campaña, y es muy difícil explicar cosas complejas, y ante la urgencia, la necesidad de tener plata, una persona que le dice a un parlamentario, yo voy a poder recibir 600.000 pesos, o perdón, 1 millón de pesos, tengo 6 millones en la AFP y necesito, y qué sé yo, por supuesto. Yo creo que aquí hay una lección que aprender, y es que el gobierno habló poco. El gobierno en general lo que ha tendido a hacer es presentar los proyectos y sus modificaciones el mismo día en que se discute en el Parlamento. Si yo fuera parlamentario, eso me irritaría, sin duda. Yo creo que las cosas se discuten con mayor anticipación. En segundo lugar, yo creo que las medidas que se han planteado son medidas de a poco. Puede ser por un análisis hecho antes, ya lo que se planteó en abril, de que esto iba a durar menos y que iba a ser menos intensa la pandemia. Si nos ponemos a pensar, si hubiera habido un bono sin mayores dificultades de tramitación, sin mayores dificultades de que tiene que ser una mitad pagada y después, ¿no es cierto?, si contingente el ingreso, o sea, sin demasiado enredo, en un país además donde las cosas se atrasan mucho por la burocracia pública. Si uno ha estado dentro del Estado, me tocó en 3 cargos distintos estar, y José Ramón conteste de esto como ministro de Economía. Muchas veces las personas creen que porque alguien da una instrucción eso se va a hacer, no. Pasa por la sala tramitadora, por la comisión respectiva, pasa por NN y al final entra dentro de una maraña de la burocracia pública. Eso hay que cortarlo y agilizarlo. Eso tampoco se ha hecho mucho. Entonces hay un escenario en que los recursos no han llegado a mucha gente. Esa es la situación. Entonces, desde ese punto de vista, uno diría, pucha, no lo ha hecho, ojalá lo haga. A ver, se dijo 12.000 millones de dólares. ¿Cuánto se ha gastado efectivamente hasta el momento? Hay que tener un poquito más... Pero ese... Espérate un poquito. El acuerdo fue el 14 de junio. Acuérdate que el acuerdo de eso fue el 14 de junio, recién estamos, no ha pasado un mes. Está bien, pero eso, o sea, si a mí me hubiera tocado estar el gobierno, lo primero que hubiera hecho es decir, mire, vamos a dar un bono de, no sé, $500, 400.000 pesos aproximadamente, al 80% de la población. Eso sale como
3.000 o 4.000 millones de dólares. Cabe dentro de los 12.000. Es regresivo en cierto sentido porque le entrega a gente que no necesita. Se van a producir filtraciones. Yo creo que hay un terror a las filtraciones. Se ponen las fichas y las cuestiones, porque yo creo que hay una situación de emergencia y hay que actuar con emergencia. Y por último, hay un tema con las cajas, que creo que es el mejor ejemplo de las políticas públicas. Cuanto se acusan, tanto se es populista. Si es mucho más reactivador haber entregado, ¿no es cierto?, una tarjeta con estampilla de comida. Conoces bien el Stanford Program en Estados Unidos, que es uno de los más exitosos en Estados Unidos. Y se pueden, esas estampillas se pueden cambiar en el local de la esquina, es lo que las personas prefieran. Si los economistas decimos tanto que siempre el bienestar es más alto cuando las personas deciden en qué gastar que cuando le entregan bienes. Ahora, Entonces, dos cosas hay un al tema con respecto, eso. José Ramón, porque estas críticas que está haciendo Orugo también las hicieron muchos parlamentarios oficialistas, que la ayuda no estaba llegando, que se demoraron mucho, acusaban letras chicas o restricciones. ¿Falló ahí el gobierno quizá en no haber sido o más simple o con menos requisitos, más fácil de postular? A ver, separemos las cosas. No podemos ocupar esa excusa para exculpar la mala política pública que acaban de aprobar en el Congreso. Esa es una pésima política pública que no tiene como un parlamentario decirte, es que como usted llegó tarde, entonces yo hice esta cosa pésima. No, pero ¿cómo? Si le estoy mostrando ya, discúlpeme, llegué 2 días tarde, llegué 3 días tarde, pero aquí está. Y es un mejor proyecto. ¿Por qué va a aprobar el malo para castigarme a mí porque llegué 2 días tarde? O sea, son dos cosas distintas. Lo que aprobó el Parlamento es una pésima política pública por donde se la mire. Entonces, separemos eso. Eso es una cosa. Entonces, no exculpemos, no le quitemos, ¿no es cierto?, parte de la responsabilidad que tiene el Parlamento de haber hecho esa aberración por el hecho de que eventualmente el gobierno puede haber llegado tarde, que a lo mejor las cosas, ¿no es cierto?, no llegan al ritmo que uno le gustaría. Bueno, y efectivamente nos faltan mejores bases de datos, nos falta cómo llegar a la gente. Tiene razón, Hugo, si habiendo estado dentro del gobierno uno se da cuenta. No es tan fácil, a pesar de que las voluntades estén, no es tan fácil llegar a la gente porque no tenemos todas las bases de datos y la gente categorizada de la forma que nos gustaría. Y siempre las cosas se pueden hacer mejor, sobre todo cuando uno está desde afuera y no desde adentro con toda la presión, ¿no es cierto? Cuando uno está desde afuera siempre tiene regias ideas, digamos. Cuando está desde adentro, la presión del día a día, la verdad que uno está como malabarista haciendo 1000 cosas a la vez. Y ve desde afuera que lo critican y dice, chuta, pucha, pero me están criticando, te prometo que estoy tratando de hacer lo mejor posible, son miles de temas a la vez, entonces es siempre más fácil criticar desde afuera, y en ese sentido yo tiendo, digamos, a ser un poquitito más cauto en la crítica de quienes están ejecutando los programas, porque por Dios que es difícil ejecutar. Entonces, cierto, se podría haber llegado más rápido con una ayuda a la clase media, pero, ¿no es cierto?, yo creo que estuvo ahí la voluntad de hacerlo, y está todavía la voluntad de hacerlo, y era mucho mejor programa el que estaba planteando el ministro Briones de lo que aprobó el Parlamento, y por lo tanto, digamos, dividamos las cosas digamos, y no le quitemos mérito a la burrada que hizo el Congreso. Ahora, esto ya fue, en el fondo, más allá de las críticas, eso se podrá evaluar más adelante, pero miremos lo que viene. ¿Ustedes creen que con todos los planes de ayuda, las mejoras al IFE que se han planteado también en las últimas horas, más este 10% o el porcentaje que sea que finalmente se pueda retirar, va a ser suficiente o por lo menos razonable, o todavía va a ser necesario seguir incrementando los planes de ayuda? Nunca es suficiente, Bárbara, sí, nunca es suficiente. Por eso ¿Cómo le dije razonable, porque es suficiente. Es imposible que sea, nunca es suficiente, sobre todo si tú tienes la sensación de que los recursos son infinitos. Y lamentablemente los recursos no son infinitos. Perdona, Hugo, que te robé la palabra. No, sí, está bien. Sí, ese es uno de nuestros dogmas de fe, por lo tanto no podemos estar en desacuerdo. Claro. Los recursos son infinitos. Ahora, lo que pasa aquí, sí, es que el propio ministro de Hacienda lo ha señalado, ¿cierto?, que tienen que venir otras medidas. Ahora, los recursos no son infinitos, pero entre 12.000 y 15.000 o 18.000 hay diferencia, ¿no es cierto? Todos conocemos las consecuencias. Mientras más recursos ahora se gasten, hay más temas relacionados con el endeudamiento, la situación futura del país, etc. Ahora, pero frente a una situación muy crítica, yo creo que hay que poner mucha carne en la parrilla, no toda,
nunca vamos a saber cuánto es TOA por lo demás, y ir haciendo programas. Yo insisto, creo que va a ser necesario un programa de apoyo líquido, en dinero, para quienes no acceden ahora a este 10%. Y va a haber una presión política enorme para poder hacerlo. Yo creo que eso es así. Ahora, es cierto que no, como lo dijiste, uno no puede exculpar a los parlamentos de haber tomado malas decisiones y haber llegado a un mal proyecto de ley. Pero sí es más comprensible cuando se ha generado un contexto. O sea, si hubiera habido apoyo líquido, fácil de acceder, en plata, se habrían dado menos condiciones para que esto hubiera sido necesario. Yo creo que ahí hay un matiz de diferencia que es importante en cualquier análisis político. Ahora, sin duda, quiero señalar otro punto aquí, y es que una de las cosas que produce mucho malestar, en mi opinión, en quienes estamos tratando de ver cómo el sector privado y cómo el sistema del mercado de capitales apoya en esta situación, es el tema de que en realidad para muchos parlamentarios, más que el apoyo a las personas que sacaban sus recursos de este 10%, era porque le estaban pegando a las AFP. Y eso creo que no corresponde, y es una muy mala argumentación. Podemos discutir el tema de la AFP, ¿no es cierto?, y cuál es el futuro del sistema previsional más grande. Pero en un momento de una crisis, plantear de que lo que se trata es pegarle a una institución y que ojalá desaparezca, y sabiendo que eso va a generar dificultades al país, yo creo que no tiene mucho sentido. Insisto, es casi tan poco lógico como cuando se produjo el eclipse y la gente cantó la canción nacional, también que los diputados cantaron la canción nacional cuando salió aprobado este proyecto en la primera vuelta en la Cámara. Son recursos mediáticos absurdos y que realmente rebajan la calidad de la discusión política. Bárbara, pero tú preguntabas... Aquí hay un tema del gobierno. Yo creo, perdón, para terminar, yo creo que aquí hay dos partes de la historia y son en cierta medida separables. Creo que el gobierno ha tenido políticas cortas, de visión corta, no correspondiendo realmente a la magnitud del problema, que demuestra que no quienes ejecutan, quienes diseñan las políticas, probablemente tienen poca experiencia en la cosa práctica. Le costó mucho al gobierno trabajar con las municipalidades. Creo que una de las cosas a futuro que todo esto llama es que tiene que trabajar muy cerca de los municipios, porque están en el terreno. Y en la ejecución uno tiene que considerar cuáles son las dificultades, tratar de tomar los atajos mayores. Y creo que por no tomar esos atajos, por la prudencia de no filtrar estos recursos, es decir, que le lleguen a los que no corresponde, nos hemos demorado mucho. Ese es el pecado, a mi gusto, del gobierno. Y bueno, el Parlamento, yo creo que, en mi opinión, no está dando el ancho ni tiene profundidad, o sea, no tiene dimensiones para los requerimientos de la política actual. Pero y lo que iba a comentar yo es que uno dice, a ver, es poco, es mucho. Convengamos en que porque Chile tuvo un comportamiento en sus finanzas públicas ordenado durante 30 años, relativamente ordenado durante 30 años, logró acumular recursos y capacidad de endeudamiento que le permite, en esta pandemia, ser el país de Latinoamérica que más recursos le ha entregado a su población. Entonces la gente dice, tú me preguntabas, ¿ha sido poco, ha sido mucho? Se dice que el gobierno ha llegado tarde, que ha sido mezquino. Bueno, es que está a la vista que el gobierno de Chile, dentro de los países latinoamericanos, es el que más ha podido ir en ayuda de sus pymes, de la gente que ha perdido el empleo y de las familias de bajos recursos y ahora, ¿no es cierto?, de las familias de recursos medios. Por lejos. Hemos gastado más del 10% del PIB en estos programas de ayuda. Ahora, eso no es gratis, eso no significa deuda y son cosas que tenemos que pagar a futuro. ¿Cómo las pagamos? Las pagamos pagando tasas de interés por ese endeudamiento, las pagamos no pudiendo hacer hospitales, no pudiendo hacer carreteras, no pudiendo, ¿no es cierto?, dar subvenciones escolares. Esa es la forma que las pagamos. O sea, la pagamos todos los chilenos y por lo tanto es razonable que el Estado
no ponga todos los recursos de una y se gaste todo lo que se ha acumulado, ¿no es cierto?, como reserva en 30 años, sino que lo vaya dosificando a medida de la gravedad de la crisis. Entonces, claro, ahora miramos hacia atrás y decimos, chuta, ¿cómo no gastamos más antes? Bueno, porque no sabíamos si esta crisis iba a durar una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y por lo tanto hay que ir haciendo. Pero hemos tenido políticas públicas notables y que han sido, en el fondo, en este periodo, y que han sido muy bien evaluadas internacionalmente por la OCDE, por el Fondo Monetario Internacional, por la CEPAL. El ingreso, programa de protección del empleo es una gran idea. Este tema del FOGAPE con las pymes es una gran idea con buena ejecución. El ingreso de emergencia es una gran idea que también ha llegado a la gente. O sea, de verdad, digamos, no se trata aquí, ¿no es cierto?, de hacer una defensa férrea del gobierno. Solamente quiero decir que fiel a la tradición de Chile, no solamente de este gobierno, fiel a la tradición de 30 años de buenas políticas públicas, el gobierno fue diseñando buenos programas de políticas públicas que iban directamente al hueso del problema y a la gente, con los problemas de ejecución que siempre tienen, y siempre verá a alguien que le debió haber llegado y no le llegó, pero eran programas bien evaluados. Y ahora, ¿no es cierto?, básicamente convertimos la política pública chilena en un circo. Eso es lo que hizo el Congreso, digamos, con la tradición de buena política pública chilena. Un punto de crítica, más que de los programas, si son buenos o malos, o si son poco altos recursos, tiene que ver con la dificultad de la gente para poder acceder, o que han tenido que apelar en muchas veces, entonces, pese a que incluso califiquen, no les ha llegado. Ahora, respecto también a dosificar, ¿se está guardando el gobierno de alguna manera un porcentaje importante de esos 12.000 millones de dólares para lo que va a ser la reactivación? ¿Cómo ven ustedes? Mira, yo no sé, aquí no sé, yo creo que nadie sabe muy claro, porque hay, insisto, hay una cierta opacidad en cuanto se ha gastado. Hay compromisos, ¿no es cierto? Pero el gasto efectivo, el desembolso de finanzas públicas no está demasiado claro. Ahora, yo sé que, y todos sabemos, que 10 puntos del PIB o 12 puntos del PIB o lo que sea, nos va a afectar. No podemos ser tan olímpicos como Estados Unidos, que hace programas de trillones de dólares, porque no tiene problemas con su moneda, o sea, es bastante, en ese sentido, olímpico con respecto al resto del mundo. Hay que resguardarnos, sí, pero hay un tema frente a situaciones de emergencia. Yo creo que hay cosas que uno va a tener que tirar la cuerda más allá de lo que él habría tirado en situaciones normales. Segundo, yo creo que nunca se había producido que la gente de derecha alabara tanto a los gobiernos de la concertación. Aquí hay un tema, ¿no es cierto?, de la política prudente, de que guardamos, etc. Pero lo más importante, insistimos, ¿no es cierto?, en lo que interesaba, es mirar para adelante. Yo creo que van a tener que haber programas de desembolso de recursos líquidos. Yo aspiraría Hugo, a que la... le puedo Sí, preguntar algo, porque usted dice que nunca se había visto, en este caso la derecha, alabar tanto a la concertación, pero tampoco, u otros dicen, esto nosotros sacamos una nota hace unos días, que tampoco habían visto a la izquierda defender tanto el derecho de propiedad, por ejemplo, como en este proyecto, cosa que le podía hacer quizás un boomerang para la reforma posterior. Las crisis producen a veces cambios en los pensamientos. Después hay un dicho, ¿no es cierto?, que es atribuido a muchos pensadores, dicen, se le atribuye a Keynes, que si los datos cambian, las personas inteligentes cambian de opinión. Aquí hay un tema, mirando hacia adelante, yo creo que van a tener que haber nuevos programas. Hay que reconocer, ¿no es cierto?, que programas de endeudamiento no son lo más adecuado en este momento, porque cualquier comercio chico, por ejemplo, que ha dejado de tener ventas, si le pasan recursos que va a tener que pagar en el futuro, eso lo va a tener que pagar por encima del endeudamiento que ya tenía, un poco mitológico eso. Va a tener que haber alguna forma de alivio y subsidio a los que han sido más dañados con este tema. Y por último, yo insisto en un tema que tiene que ver con las personas comunes y corrientes, de carne y hueso. Todos los días uno ve los noticiarios, todos los días, y además de la propia experiencia personal. Un grupo de personas importantes en nuestro país no entienden las instrucciones básicas, no entienden cuando hay que llenar un formulario por internet, no entienden, ¿no es cierto?,
el trámite que pueden hacer o que pueden sacar tal certificado de esta forma. O segundo, tienen grave desconfianza que si alguien les hace eso, se les va a llevar su plata. Entonces lo que vemos son colas y colas de gente, y aquí insisto, si hubiese ido una ayuda directa a las personas, los trámites se hubieran hecho junto con la municipio, las juntas de vecinos, junta de madre, si se hubiera hecho un aparataje local, muy localizado, hubiera sido las cosas más fáciles. Tenemos la experiencia de la crisis del 2009, y uno de los programas más exitosos resultó el apoyo a las microempresarias, mujeres, a través del Ecotec. Y eso tiene que ver con que se llegó directamente a las mujeres. Creo que ahora hace falta un programa de ese tipo, por ejemplo. Pero es chiquitito eso. Déjame, Bárbara, solamente un paréntesis histórico. Hagámoslo más grande. Un paréntesis histórico para decirlo. Hugo, la apertura comercial de Foxley, la apertura de la cuenta capitales de Aninat, el programa de concesiones del lago, la regla superestructural de Seguirre, son todas políticas públicas que los economistas de centro derecha siempre hemos dicho que son muy buenas políticas públicas. No lo estamos diciendo ahora. El Transantiago, la reforma laboral de Bachelet, la reforma tributaria del último gobierno de Michelle Bachelet, son todas políticas públicas que siempre hemos dicho que son pésimas políticas públicas. En ese sentido, yo creo que sí hay que reconocer, ¿no es cierto?, que ha habido hidalguía en la profesión, en la centroderecha, en los Rodrigo Vergara, en los Felipe Larraín, en los José Ramón Valente, de decir, mire, estas nos parecen buenas políticas públicas, aunque no hayan sido hechas por, ¿no es cierto?, nosotros, aunque no hayan sido hechas por los gobiernos de centro-derecha. Es solamente un paréntesis histórico, Bárbara, seguramente la mitad de la gente que nos está escuchando no conoce los nombres que yo mencioné, digamos, pero yo creo que se hace con más énfasis. Yo creo que se hace con más énfasis, más cariño ahora, es distinto. Oye, pero ahora, un punto adicional, Bárbara, perdona, que yo pienso que es importante, es que hay un tema, ¿no es cierto?, respecto a, por así decirlo, el debate político, de lo que escuchamos en el debate en el Parlamento, refiriéndome ahora específicamente al Parlamento. De verdad no escuchamos qué debería hacer el gobierno, cuáles son los programas públicos que les gustaría que se hiciera. O sea, se dice, hay que apoyar más a la clase media, pero es que eso no es un programa público. Es una declaración de intenciones. Pero no, acá... no una declaración de intenciones. Yo creo que hay que, ojalá todos los niños estuvieran en el kindergarten, pero eso no es un programa público. ¿Cómo se hace concretamente? ¿Cuáles son las soluciones que están planteando? Y segundo, es lamentable la falta de antecedentes, la falta de información, los errores, y en algunos casos puede haber habido incluso un poquito mala intención, respecto al funcionamiento del sistema de pensiones. La AFP, como sistema único, como fueron creadas el año 81, no es un buen sistema previsional, y eso se ha dicho. Se viene diciendo de los aportes. A mí me tocó participar directamente como presidente Cuprum en la comisión Bravo. Hicimos presentaciones, Cuprum planteó cuáles eran soluciones al problema. Puede que no se hayan difundido lo suficiente, pero aquí lo que se está tratando es de dispararle al mensajero. Si las AFP son unos mensajeros de la situación del mercado laboral chileno, de los bajos ingresos de los chilenos, de las lagunas laborales que tienen las mujeres, del porcentaje tan alto de independientes que no cotizan, etc. Entonces, hay errores en la apreciación y no hay aportes en cómo se deben hacer las cosas. Hay pura crítica. Esta reforma es bastante más amplia, que se va a dar, esperemos que luego. Muchas gracias por habernos acompañado, don Hugo. José Ramón, ¿alguna palabra en un par de segundos porque nos tenemos que ir? No, solamente que en 30 años construimos un país mucho mejor del que había en los 30 años anteriores y en los 100 años anteriores. Todavía no está todo perdido. Hemos cometido un par de autogoles muy duros. Vamos 2-0, 3-0, 4-0 abajo. Pero este país todavía tiene bases sólidas que ojalá las sepamos defender. Lo que viene hacia adelante, y ahí, digamos, es súper importante, hay 7 elecciones que van a tener que los chilenos ir a las urnas entre octubre y diciembre del próximo año. Ojalá la gente sensata de este país, que entienda la dimensión de la importancia que tiene para las próximas generaciones el que se tomen buenas decisiones, vaya a votar en esas elecciones y exprese
la voluntad de esa gente moderada y sensata que yo creo que hay por millones en Chile y que ojalá se expresen ahí. Muchas gracias, José Ramón, muchas gracias nuevamente, Hugo, por haber estado con nosotros esta tarde. Que esté muy bien, muchas gracias por la invitación. Chao, Hugo. Muy bien, chao, 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 José Ramón. A todos quienes nos han acompañado, los invitamos a que se conecten junto a nosotros mañana, viernes 24 de julio. Estaremos conversando con el rector de la Universidad Central, Santiago González, el exministro de Estado, Sergio Vitar, la directora académica de Educa Araucanía, Rosita Puga, y con el economista y también exministro de Economía, Juan Andrés Fonten. Muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros aquí en emol.com.